Hace varios días que venimos siguiendo con mucha atención lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo que está ocurriendo es una construcción sumamente general. Específicamente se trata de un conflicto armado después de la incursión del grupo Hamas en Israel y a partir de allí la respuesta, obviamente en el marco bélico de Israel y todo eso que ha ocurrido obviamente se ha llevado miles de vidas y que también de alguna forma suscita la atención del mundo desde el punto de vista de que en algún momento se cerraron los aeropuertos, algunos países enviaron misiones de rescate a distintos habitantes. Argentina ha sido uno en el caso específicamente de que envió un avión Hércules para, bueno, repatriar una determinada cantidad de argentinos. Pero esto no ha sido justamente un hecho aislado, sino que obviamente constituye toda una historia en ese sector del mundo, pero a su vez el mundo en general ya venía bastante convulsionado. No tenemos que hacer mucha memoria para ubicar nuestra cabeza en el conflicto entre Rusia y Ucrania. No tenemos que hacer mucha memoria para también fijarnos que hace pocos días nos estábamos fijando también en las situaciones de amenazas y de contestaciones que se estaban dando en el mar meridional de China, específicamente el conflicto en Oriente entre China y Taiwán y bueno, las armadas de esos países. En el medio de todo eso aparece Estados Unidos como diciendo soy el custodio de alguno de estos países y obviamente todo eso genera una tensión mundial. Pero volvamos a Medio Oriente, volvamos a Israel, volvamos a la Franja de Gaza. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede analizar? ¿Cómo se puede llegar a entender? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta como para, bueno, generar un contexto histórico y de esa forma entender parte de lo que está ocurriendo? Le agradecemos a Lucila García, licenciada en Relaciones Internacionales, que seguramente nos va a dar algunos tips para entender esto. Lucila, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar. Gracias, Iván. Bueno, ¿por dónde se empieza a entender toda Bueno, esta situación? me gustó cómo arrancaste porque en realidad es un conflicto que no sale fuera del contexto internacional. En realidad todo lo que se está demostrando, este revisionismo de Rusia recuperando Ucrania, de China buscando Taiwán, tiene que ver con un contexto internacional multipolar, en donde vemos una superpotencia como era Estados Unidos desdibujando su poder a nivel internacional y este mundo multipolar, este nuevo orden internacional que se está planteando en este esquema, genera justamente esta situación de caos y de orden y de contraorden a la hora de la geopolítica y de guerras y de enfrentamientos. Dentro de este contexto hay que poner también este conflicto que se está dando de Israel y Palestina, aunque data de una historia de más de 70 años. Quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar a explicar el conflicto históricamente. La primera, que no podemos salir de pensar en que no están en Occidente. Es un pensamiento, digamos, cultural, religioso y político muy distinto al que nosotros tenemos, digamos, como orden organizado en nuestra cabeza. Entonces, digamos, piensan culturalmente diferente a la hora de, digamos, de cómo combatir y cómo recuperar territorios. Y después, por otro lado, no quería dejar de lado la cuestión de cómo afecta a Argentina también este conflicto. Este es uno de los conflictos que sufrió, digamos, el pueblo judío, uno de los más grandes después del Holocausto. Y nosotros en Argentina sufrimos con la AMIA el ataque más grande fuera de territorio israelí, más grande que ha sufrido la comunidad judía también. Entonces, digo, para tenerlo en cuenta y en contexto de que es un ataque tremendo. Son dos señas que hay que tener en cuenta. Sí, del ataque que se ha realizado. Para comenzar, digamos, rápidamente en el contexto histórico, esto es algo que data más o menos desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, Palestina era un mandato británico. Estaba ocupado por milicias británicas. Luego de la Primera Guerra Mundial se le otorga a Gran Bretaña por la división del Imperio Otomano, porque pierde el Imperio Otomano, se le otorga a Gran Bretaña un sistema de mandatos a las diferentes potencias y en esto Gran Bretaña empieza a ocupar Palestina. Bueno, empiezan a, digamos, a ver revisionistas, sionistas, que se empieza a hablar como de este movimiento judío, el cual intenta recuperar un hogar judío
porque habían sido relegados históricamente. Una de las grandes, diásporas que hubo del pueblo judío fue, por ejemplo, de Rusia, antes de la guerra bolchevique, antes de la guerra civil que tuvieron en Rusia, y de hecho Argentina fue uno de los países que recibió mayor inmigración rusa en esos años, más o menos entre 1905 y 1910, por eso nosotros somos uno de los únicos países en América que le dice rusos a los judíos. Exacto. Porque recibimos una inmigración rusa. Entonces quiero decir, ellos estaban en búsqueda de lograr instalarse en algún lugar, por cuestiones de guerra logran hablar con Gran Bretaña, se dan discusiones sionistas entre el gobierno británico y judíos y empiezan, digamos, a movilizarse hacia el territorio de Palestina. Esto genera conflictos, por supuesto, pero, digamos, mantenidos siempre por el orden de la ocupación británica. Luego de todos estos conflictos se da la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos este gran holocausto, digamos, la exterminación nazi de judíos. Entonces, en uno de se cuentan por millones de personas. Millones y millones. Y bueno, y no solo los judíos, porque sabemos que también, digamos, el nazismo combatió todo lo que no era ario, raza aria. Entonces, en las negociaciones de paz de la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento de Naciones Unidas, uno de los resarcimientos era hacia el pueblo judío, por lo cual se plantea la necesidad de la repartición de Palestina. Cómo se iba a partir Palestina para que fuese ocupado también por judíos. Es un lugar, digamos, para tener en cuenta y para que toda la gente entienda que es la Tierra Santa y es como el centro de 3 grandes religiones mundiales, de musulmanes, de judíos y de católicos. Entonces es muy importante para estas 3 religiones, donde sabemos que a lo largo de este conflicto también va a importar qué dice la autoridad católica en estas situaciones también, ¿no? Que es una de las que tiene más peso, si no la que tiene más peso. Exacto, y digamos, para también tener en cuenta que es un punto álgido del mundo y de conflictivo, digamos. No es solo que se están peleando por un pedacito de territorio, sino que incluye también la religión, lo político y lo social enormemente. Entonces, para tener en cuenta esto, luego se toma una resolución de Naciones Unidas en 1947, cómo se iba a partir Palestina, y que digamos, dentro de esas propuestas, la decisión era crear un Estado de Israel y darle un Estado, digamos, judío y un Estado palestino-árabe a los árabes. En esta toma de decisiones no iban a participar las grandes potencias para que no haya, digamos, no haya equilibrio, sino que se pueda decidir neutralmente. Bueno, entonces en 1947 se resuelve crear el Estado de Israel, que tenía, digamos, un territorio no pequeño, pero sí no es el Estado de Israel como lo vemos hoy efectivamente. También para todas las personas, digamos, sobre todo los jóvenes de hoy, Israel no existió como tal solo a partir de 1948, cuando se habla de su fundación, digamos, como Estado. No existía de antes. Y bueno, con esta decisión de Naciones Unidas comienza el primer ataque árabe en 1948 a el Estado de Israel. Es así como se le da comienzo a estos grandes conflictos. Se unen 5 estados, o sobre todo, para no confundir, el que comandaba este ataque era Egipto. Egipto en ese momento era uno de los países que concentraba mayor poder en la zona. Pensaba en una liga árabe, era el que, digamos, dominaba en cuestiones no solo religiosas, sino económicas, a la liga árabe. Entonces, y muy relacionado con Rusia y con Irán. Entonces, en ese contexto, y dada la cercanía y del conflicto y donde estaba Palestina ubicado, a Israel le interesaba muchísimo porque eran sus fronteras también. Entonces, se mete en este conflicto, sobre todo liderando, con Siria, Líbano, Irak y Jordania. Bueno, cuestión que este primer ataque a Israel, logran, digamos, atacar en un primer momento, pero después Israel, con la gran respuesta que les hace, logra ganar gran territorio, Cisjordania, parte de la Franja de Gaza. Franja de Gaza es un territorio que queda, si ustedes lo ven en el mapa, queda como muy relegado, muy chico. Es muy chiquito. Es muy chico y queda en el medio de fuegos. Pero que acumula a 2 millones de personas. 2.100.000 de personas, exactamente, con 383 metros cuadrados. Es muy pequeño. Es muy pequeño, con mucha densidad de población. Exacto, y muy controlado militarmente por Egipto,
digamos, palestinos de la liberación palestina y por Israel. Ahora, Lucila, la interacción permanente y cotidiana de quienes habitan la Franja de Gaza y de quienes habitan las distintas zonas de Israel es permanente. Sí, es permanente. O sea, es permanente el intercambio bélico, pero también la cotidianidad. Sí, y el comercio, y que dependen unos de otros, y no solo dependen del comercio, sino del abastecimiento de agua, del abastecimiento de energía, nafta, de gas. Energía, de gas, exactamente. Bueno, que de hecho eran las tácticas, no son las tácticas, son las acciones de Israel para aislar la Franja de Gaza. Exacto. Y bueno, también uno de los intentos después de la Guerra de los 6 días, los países árabes hacen, digamos, este bloqueo de petróleo a todos los países occidentales que habían apoyado a Israel. Esto es la Guerra de los 6 días, creo que es en 1973, si no me equivoco. Y bueno, y hacen un bloqueo a los países occidentales, de lo cual no se dan cuenta que a Israel no lo pueden bloquear porque tenía parte del Sinaí en donde podía seguir abasteciéndose sola. O sea, digamos que esto del abastecimiento es continuo. Yo lo que planteo en este conflicto es que hasta ahora estamos hablando de un conflicto geopolítico, religioso y social. Y digamos, y no descontextualizar que el ataque actual que pasó hace 3 días es un ataque terrorista, es un ataque contra la humanidad y no tiene nada que ver con, digamos, lo que estuvo luchando la Organización para la Liberación Palestina. Creo que esto es el órgano vale reconocido aclarar. Oficialmente. Exacto. A partir del 64 surge la Organización para la Liberación Palestina, de lo cual, digamos, desde afuera de los territorios palestinos trataban, digamos, de buscar la paz. Trataron, en un momento fue paramilitar, pero digamos, toda su historia marca que han tratado de buscar la paz, de ocupar los territorios a cuales ellos les correspondía, yendo a 1948, tratando... Siempre por vía política. Siempre por vía política, y fueron reconocidos tanto por Naciones Unidas y luego lograron ser reconocidos por la UNESCO, ser reconocidos, digamos, por 130 países a la actualidad. Entonces... ¿Argentina reconoce la autoridad palestina? Sí, reconoce la autoridad palestina. Y también, digamos, tener en cuenta esto, que... es una organización terrorista de la cual no solo Hamas, estamos hablando de Hamas. Exactamente, Hamas. Es una organización terrorista de la cual no solo va a actuar, pone su bandera como Palestina, pero luego después actúan en todo el mundo como células terroristas, en donde no solo provocan estos desastres, sino que generan tráfico de armas, tráfico de personas. Digamos, es el delito internacional en su mejor cara, y hoy lo vemos, digamos, llevando la bandera de liberación palestina, de lo cual no es cierto. O sea, hay que, digamos, hablarlo con todas las letras. Son terroristas, esto es un ataque contra la humanidad y siempre hay que ir por las vías pacíficas y de resolución pacíficas. Por eso siempre estuvo Naciones Unidas metidas, aunque fue muy difícil mantenerlo, pero hay negociaciones de paz, hay historia de negociaciones de paz, hay historia de reconocimientos entre países. Bueno, lo que hablamos después de las negociaciones de paz de Camp David del 78-79 con Egipto, es la primera vez que reconoce Egipto a Israel como país. Entonces digo, hay historia de paz y creo que este conflicto no tiene que tomarse como una reivindicación palestina del territorio, sino como un movimiento terrorista que está buscando desorganizar la situación y aliarse con otras potencias para provocar conflicto y no, digamos, tratar de convivir en paz y dejar a la gente en paz de Gaza, dejar a la gente en paz de Jerusalén y todos los que viven y transitan por ese territorio. ¿El conflicto puede escalar hasta qué punto? Bueno, como comenzábamos el programa, me parece interesante pensar que ya estamos en un orden internacional multipolar. Entonces, puede llegar a escalar al sentido de que hay ciertas potencias como Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, que actualmente están apoyando a Israel en este conflicto, y puede enfrentar a grandes potencias como Irán, tal vez Rusia. Deberíamos ver la posición de China. De China, exacto. Frente a esto, confrontadas con estas potencias que te nombré anteriormente. Igualmente me parece que China tiene sus problemas como para mirar a esta parte de Oriente. Y Rusia también.
Entonces, hoy me preguntaba, y fue algo que todavía no pude resolver, Turquía se presenta como negociador y quiere ser el mediador en los tratados de paz de esta cuestión. Y digo, ¿qué sacaría Turquía a la hora de presentarse como mediador del conflicto? Como garante, ¿no?, de la paz. Exacto. Yo creo que hemos visto también a lo largo de la historia, por más de que uno se ponga tal vez pragmático, realista, que los grandes estados mediadores como Suiza, Finlandia, etcétera, han tenido un gran reconocimiento internacional a la hora de participar de estas mediaciones. Entonces creo que Turquía, bueno, está buscando tal vez ponerse como un posicionamiento internacional en ese lugar. Centro pacificador de Medio Oriente, que tal vez le empieza a dar mayor preponderancia a Turquía en la zona, en ese lugar, y contextualmente tal vez no ser aliado ni de Occidente ni de Oriente, sino como mediador, y le sirve para comerciar con todos. Y tal vez posicionarse. Sí, tal cual, tal cual. Pensaba en una situación que tiene que ver básicamente con la finalización del conflicto. No sé si existe el concepto de finalización, dada la circunstancia de que venimos hablando de algo sostenido, con altibajos en el tiempo durante 70 años. Es decir, la salida rápida sería, firmemos una tregua, pero lo cual hoy, acá y ahora, como lo estamos analizando, está un poco lejos. Sí, digamos, también recurriendo a la historia, tenemos conflictos como han sido 6 días, de los cuales tardaron 3 años, de los cuales tardaron 3 años tal vez en firmar armisticio y digamos, en las negociaciones de paz. Normalmente llevan mucho tiempo, pero creo que el costo humanitario esta vez ha sido muy grande, entonces hay que ver qué está dispuesto a negociar Israel en esto, dado las pérdidas tan grandes que ha tenido. Y, de nuevo, en este contexto multipolar, dada la invasión y el ataque feroz de este grupo de Hamás, qué predisposición tienen ellos a negociar, y capaz que están dispuestos a perder todo, o sea, a dar todo y a perder todo. ¿Quién negocia en nombre de Hamás? ¿Quién negocia en nombre de un grupo terrorista? Porque, como lo decíamos, y por si no quedó claro, Palestina tiene una autoridad reconocida a nivel mundial, que es el ala política, el ala que busca la pacificación vía política, pero también existe este grupo Hamás que se arroga justamente una representación, en este caso. ¿Y quién negocia en nombre del grupo Hamás? Bueno, está bueno hacer también la aclaración de Hamás, que, y es algo muy interesante que para cualquiera que lo pueda buscar, está del discurso de un ex líder de Hamás en Naciones Unidas. Cuenta cómo, digamos, ellos toman en realidad el poder político a través de la guerra, a través del autoritarismo y de la imposición, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de autoridad legítima llegaría a ser Hamás para negociar frente a los palestinos, existiendo la Organización para la Liberación Palestina? Eso por un lado. Por el otro, sí, como todavía no sabemos cómo se resolvió esto y qué potencias aluden que participaron o no en este conflicto, efectivamente apoyando a Hamás, como todavía no sabemos eso, pero pensamos que puede llegar a ser Irán el que negocie en nombre de Hamás y los palestinos. Pero digo, yo me pienso como palestino, digo, yo dejaría que alguien como Hamás o como Irán, conflictivos y terroristas, negocien a mi favor, si en realidad no buscan mi favor, buscan su favor, que es el terrorismo de Estado, el seguir dominando a través de la fuerza, el imponer la religión a través de la fuerza. Entonces, no dejan vivir en paz a nadie. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días con los distintos países que están, bueno, viendo y observando qué es lo que sucede? Bueno, la idea es de Estados Unidos, Francia, Italia y Gran Bretaña en este momento están como observadores buscando una mediación y lograr que cese el fuego. Eso es lo primero. O sea, como primer paso se está pidiendo el cese de fuego para empezar negociaciones de paz. Cese de fuego sería fundamental para generar el armisticio que termine y luego negociaciones de paz. Estamos como muy recientes, es muy difícil saber cómo se van a ir implicando. Sabemos quiénes están del lado de Israel y quiénes están del lado de Hamás. Pero bueno,
estamos muy pronto para saber bien qué va a pasar. Hay que llegar al armisticio. Sí quiero decir, como empezaste también la repatriación de argentinos, es muy importante también la repatriación de muchos santafesinos que hay en Israel, y sería interesante, bueno, que tanto las autoridades provinciales como locales se puedan poner, digamos, a disposición de Cancillería para lograr también traer a los santafesinos que están allá. Exactamente, exactamente. Lucila, muchas gracias por tu Gracias tiempo y sobre todo por tu explicación. Gracias a vos. Lucila García, con nosotros, licenciada en Relaciones Internacionales. Bueno, puntualizamos sobre el conflicto armado que está escalando hace ya varios días en Israel, en la Franja de Gaza, y también puntualizábamos sobre algunas cuestiones que hacen justamente al contexto una situación muy, pero muy caliente, álgida, y que de alguna forma tiene en vilo a gran parte del mundo.